Muy buenos días, Jimmy. ¿Cómo estás? Aquí ya un poco con la esperanza de haber recibido el primer lote de la vacuna. Sin embargo, todavía no es suficiente, ¿no? Solamente es para 150.000 personas, ¿no? De los profesionales de salud que están en primera línea. Justamente, doctor Carguapoma, antes de hablar acerca de cómo funciona la vacuna de Sinopharm, ¿cree usted que ha sido adecuado que este primer lote se haya hecho con una cantidad tan reducida, 300.000, como para ir viendo la manera en la que se tiene que distribuir, la manera en la que tenemos que ir preparándonos para lo que se viene, que son cantidades mayores? Sí, eso es importante, tener ya este primer lote en la que toda la logística, toda la cadena de frío se pone en marcha. Y aparte de eso, el suministro y la distribución equitativa en los diferentes centros donde van a requerirse es necesario. Esto también sirve como un piloto para las siguientes cargas que van a llegar, principalmente esos lotes que van a masificar a un gran número de profesionales de salud, que son los que están en primera línea, ¿no? Entonces, esta vacunación masiva tiene que manejarse bajo un criterio científico, con profesionales, especialistas, y en ella es donde ya participan todo el equipo de salud, ¿no? Los farmacéuticos que hacen, los encargados de ver la cadena de frío, la logística de entrega de estas vacunas, y luego las enfermeras, que son las que van a aplicar a los pacientes ya directamente, ¿no? Doctor, lo primero que nosotros pudimos apreciar eran estos enormes containers. ¿Nos puede explicar cómo funcionan esos containers que en su interior llevan estas vacunas? La importancia de tener estos dispositivos, estos containers con una cadena de frío, menos mal que esta vacuna de Sinopharm requiere una temperatura de +2 a +8 grados Celsius. No es como la de Pfizer. La de Pfizer sí requiere pues una cadena de ultrafrío a -70 grados Celsius. Entonces, ¿esto para qué? Para preservar la estabilidad del medicamento o de la vacuna en este caso. Y luego esa vacuna debe, bajo esas condiciones de estabilidad cinética, a la hora que se le va a aplicar al paciente, debe cumplir con los efectos para los cuales se ha preparado, que es la de generar efectividad, y esto se va a comprobar cuando la persona tenga pues la generación del sistema inmunológico de protección. Estos anticuerpos generados por el efecto de la vacuna, bien controlada, bien direccionada, entonces diremos que esa vacuna tuvo eficacia. Lo otro es evitar también que tenga cierta desestabilidad y que esto pueda generar alguna inseguridad. Lo otro que siempre se garantiza en las vacunas y cualquier tipo de medicamento es la seguridad. Eficacia, seguridad. Y de por sí ya está lo que es la parte de calidad. Entonces, esto garantizamos a través de la cadena de frío. Por eso es importante. Desde el momento que uno fabrica la vacuna, que sale del laboratorio farmacéutico, todo el proceso, hasta el proceso de vacunación, que tiene que estar pues ya en una temperatura adecuada para su aplicación, se debe mantener la cadena de frío. Si no mantenemos esa cadena de frío, puede descomponerse, perder desestabilidad el medicamento. ¿Y en eso consiste, ¿no? Por eso ya todos los encargados que manejan toda esta parte de los aspectos físico-químicos son los químicos farmacéuticos. Claro que a veces esto comparte estas actividades con las enfermeras, pero las enfermeras más están encargadas de todo lo que es la parte de logística y la aplicación, ¿no? ¿Qué sería lo más complicado, doctor, o dónde hay mayor riesgo de que se rompa esa cadena de frío durante el momento de la distribución? Por ejemplo, se tiene que llegar hasta Huánuco. ¿Dónde habría riesgo de que esperemos que no vaya a romperse esta cadena de frío? Esta cadena de frío no debe romperse en ninguna de las etapas, hasta el momento, horas antes de la vacunación, porque de una vez que ya uno va a vacunar, no es que se suministra a esa temperatura de +2 o -0 grados Celsius, sino se estabiliza la temperatura corporal. Sin embargo, todo ese proceso debe preservarse, como hace rato indiqué, desde el momento que sale del laboratorio farmacéutico, o sea, de la industria farmacéutica, hasta
tiempo antes o minutos antes de la aplicación. Si eso se rompe, estaríamos de alguna manera perdiendo la estabilidad y la eficacia de ese medicamento. Por eso que en esa parte es importante que todos los profesionales de salud encargados en este equipo garanticen la cadena de frío. Si esto se rompe por algún proceso de distribución, suministro, ¿no?, y las malas prácticas de manejo de la vacuna, entonces esa vacuna no va a tener ninguna eficacia. Bueno, y ahí donde de repente, posteriormente puede haber pues ciertas situaciones, respuesta incluso de los mismos pacientes, ¿no?, al indicar que no tiene efectividad. Para que tenga efectividad se debe respetar escrupulosamente todo lo que es la cadena de frío, ¿no? Para eso, quienes están autorizados en manejar este aspecto, repito, es el equipo que está manejando el tema de vacuna, principalmente los químicos farmacéuticos. Okay. Doctor Carguapoma, ya esperemos que no se llegue a ese momento, ojalá que no, que todo llegue a su destino. Los médicos de UCI son los que van a recibir estas primeras vacunas, estas primeras dosis. ¿Cuáles son los efectos que podría generar luego de la aplicación de la vacuna? Los estudios de fase 3 o fase 2 han reportado algunos efectos, ¿no?, como por ejemplo fiebre, dolor muscular, náuseas o dolor de cabeza, pero son moderados, no son significativos. Estos reportes sirven para poder ya tomar las medidas preventivas, por eso que el seguimiento post vacuna es importante tener en cuenta. Y ahí hay una herramienta que nosotros siempre hablamos de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es parte de la farmacología que permite identificar, detectar, reportar estas sintomatologías, estas reacciones adversas. Y eso posteriormente nosotros reportamos estos datos para que los profesionales encargados puedan hacer la atención inmediata. Claro que este pequeño lote que va dirigido a los profesionales de salud, ellos también conocen, ¿no?, de los efectos que podrían reportarse. Muy bien. Sin embargo, ya los lotes posteriores que van a llegar para poder masificar y hacer una vacunación ya más grande, una campaña de vacunación masiva, ahí sí hay que aplicar de manera rigurosa la farmacovigilancia. La DIGEMIT tiene en su página web el e-reporting. Ese e-reporting es una especie de un reporte, una ficha en la que uno va incorporando datos necesarios, el nombre completo de la persona, el lugar donde está la persona, el correo electrónico, incluso el teléfono. ¿Para qué? Para que a través de ello se haga el monitoreo correspondiente. Entonces, esto también ya ha sido previsto, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el tema de farmacovigilancia? Porque esto es una vacuna de emergencia. Y siendo una vacuna de emergencia, o sea, ¿qué quiere decir una vacuna de emergencia? Que todavía hay muchos datos que no sabemos qué cosa va a suceder. Doctor. En cambio, una vacuna que ya se conoce y se ha venido aplicando años, ya se sabe de los síntomas y todo lo que corresponde pues al manejo adecuado. Doctor, pero esta vacuna de emergencia todavía desconocemos qué otras sintomatologías podríamos reportar. Por eso que es importante, a través de la farmacovigilancia, reportar estos efectos adversos, ¿no? Muy bien. Doctor, otro tema, y si podemos ser breves, por favor, en la respuesta a esta pregunta, para que el público lo entienda claramente. ¿Esta vacuna, la de Sinopharm, evita el contagio o lo que hace es disminuir los efectos, a pesar de que esté vacunado uno, podría igual contagiarse con el COVID? Toda vacuna lo que hace es prevenir, o sea, no el contagio, sino prevenir los efectos. O sea, si nosotros seguimos exponiéndonos y seguimos en esto de no respetar la aglomeración, que ya se ha indicado, evitar la aglomeración, evitar la masificación de personas en un determinado lugar, no respetamos todas las indicaciones, los protocolos establecidos, la persona se está exponiendo, sí o sí se va a infectar. Lo que la vacuna haría es, a pesar de que tú te infectes, los síntomas deberían disminuir o no generarte una infección significativa. Allí, ¿por qué? Porque ya tienes el anticuerpo. Entonces, si la persona se infecta, el anticuerpo inmediatamente se activa para protegerte, para inhibir que esto
este virus, SARS-CoV-2, pueda generar los efectos que en estos momentos estamos padeciendo, ¿no? Entonces la vacuna no es que te evita la exposición a infectarte, lo que te va a evitar es que esta infección sea significativa debido a los anticuerpos generados, ¿no? Entonces, de allí la gran importancia de todas las vacunas. Ahora, esa protección, ¿en qué tiempo te va a permanecer? Eso todavía no se sabe, ¿no? Porque recién se van a ir reportando en estos meses, este año, que podría ser medio año, podría ser un año la protección, y de ahí requiere quizás un reforzamiento, ¿no? Entonces, esos son los datos científicos que actualmente se están manejando, ¿no? Doctor, muy bien. Entonces, creo que con eso quedó claro, ¿no? Lo que va a hacer es disminuir los efectos que deja la COVID-19. Doctor Carguapoma, muchas gracias por la información. Vamos a seguir seguramente en otro momento llamándolo para hacerle más consultas que tengan que ver con este proceso de vacunación. Gracias. Muchas gracias, Jimmy.